Miguel de Unamuno y Hugo, el notable representante de la generación literaria del 98, dejó una frase sempiterna, ¿no? ¿Contra quién es el elogio? Y uno de los mejores abogados del país, a quien apreciamos y admiramos, nos cuenta que Fernando León de Vivero utilizaba este término de Unamuno para poder titular, rotular aquella escena según la cual Bolívar en un discurso señala: Urdaneta es el más leal de mis generales. A lo que Santander, volteándose y mirando a los demás, le dice: si Urdaneta es el más leal, ¿qué cosa somos nosotros? ¿No? Lo que deja siempre en el paladar la ironía, el sarcasmo. Salvando las distancias, probablemente quienes se pregunten qué porcentaje de las demandas de amparo son declaradas improcedentes y entonces le digan el 83%, entonces podría afirmar, y eso, que se trata del proceso más importante del Perú. Por ello, nos parece que debemos de establecer a través de la demanda, a través del abogado demandante, a través del recurrente, una serie de reglas, de precauciones, para que finalmente haya un pronunciamiento no solamente sobre el fondo, sino también un procedimiento favorable. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega 172 de Tribuna Constitucional. La demanda de amparo, principales reglas. No olvide suscribirse y, si lo considera, compartirlo. Bienvenidos. La cifra realmente produce escalofríos. 83% de las demandas de amparo son declaradas improcedentes en el Perú. Ya en la entrega anterior hemos podido analizar aquí mismo en Tribuna Constitucional cómo resulta complejo el proceso de amparo, cómo el proceso de amparo, si se quiere, está divorciado de lo que manda la Convención Americana de Derechos Humanos y que estamos muy lejos, a años luz, de tener un proceso rápido, sencillo y efectivo. Pero tampoco queda quejarse. Lo que nos corresponde a nosotros desde la academia y desde la abogacía al momento de poder ejercer la defensa de nuestros derechos es, con esa realidad que tenemos, afrontarla con una demanda estratégica, con una demanda que tenga lo que requiere, lo que necesita, justamente para evitar esa improcedencia, y no solamente eso, sino también para que pueda declararse fundada. Y en ese sentido, nosotros hemos identificado 7 reglas que vamos a pasar a desarrollarlas. La primera, seguramente una de las más importantes, el agotamiento de la vía previa. Efectivamente, la regularidad, la normalidad, lo que debe darse en un proceso de amparo en el país es siempre el agotamiento de la vía previa. Más bien, el que no exista agotamiento de la vía previa es la excepción. Por eso se señala que el agotamiento de la vía previa no se exigirá en 3 casos. Primero, cuando ésta no se encuentra regulada. Y sabemos que no se encuentra regulada en el amparo extraordinario, es decir, solamente procede en el amparo contra actos de administración, pero no contra actos de normación, no contra actos de jurisdicción, no contra actos electorales ni parlamentarios. Pero eso hay que señalarlo en la demanda. Muchas veces el juez que recibe esto no necesariamente es un juez constitucionalista. Sabemos cómo es el desdoble del juez que conoce los procesos ordinarios y constitucionales en el país. Entonces hay que señalárselo. Hay que decirle que si no hay agotamiento de la vía previa es porque está en esta primera excepción. Esto es porque no se encuentra regulado. O segundo, porque si agotamos esa vía previa, el daño puede convertirse en irreparable. O por último, tercero, el desarrollo de la vía previa, el tiempo que vivimos en la vía previa ya ha excedido y pone en peligro el derecho. Esto, señores, nos parece de la mayor importancia, porque el amparo, justamente al ser un proceso de tutela extraordinaria, al ser un proceso de tutela urgente, se quiere primero que la administración pública pueda rectificarse. Segundo, es lo que denominamos el recurrir, el que no exista una vía igualmente satisfactoria. Es decir, voy al amparo de manera subsidiaria porque no hay un proceso ordinario que me proteja en la misma medida que me va a proteger el amparo. Y en este sentido ya
cerca ya más de 3 lustros que tiene el Código Procesal Constitucional, uno de los grandes nudos que ha costado desatar es justamente esta causal de improcedencia, es decir, que solamente procede el amparo cuando no hay una vía igualmente satisfactoria. Pero esto no pasa de ser un concepto jurídico indeterminado, abierto, que ha traído una serie de controversias. Y entonces primero el Tribunal Constitucional ha tratado de esclarecer pretensión por pretensión, sobre todo cuando se reclamaba derechos pensionarios, derechos laborales y derechos contra municipalidades, para que recién, luego, hace 5 años, puede establecer el precedente Elgo Ríos Núñez, según el cual determina, señores, cuando se den una de estas 4, suficiente, es porque existe una vía igualmente satisfactoria, entonces no recurras al amparo. Por ello, al presentar nuestra demanda, nosotros tenemos que descartar cada uno de estos puntos y demostrarle al juez que nuestra demanda es procedente justamente porque no hay una vía igualmente satisfactoria. El tercero, el acto lesivo. Este acto puede ser por acción o por omisión. Eso debe quedar absolutamente claro, ¿no? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es ese actuar, ese accionar, ese hacer que me ha vulnerado un derecho? O todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál ha sido esa omisión que a mí me está perjudicando? Siempre buscar diferenciar que no se trata de algo que tenga que ser protegido por el proceso de cumplimiento. Cuarto, el derecho fundamental vulnerado. A veces nosotros los abogados presentamos toda una relación de derechos fundamentales vulnerados como si fuera el peso, como si a mayor cantidad aseguraríamos que alguno de ellos va a ser amparado. No, no es así. Hay que ver cuando un derecho fundamental ya contiene a otro. Muchas veces se dice, me ha vulnerado el derecho al debido proceso, me ha vulnerado el derecho a la pluralidad de instancia. No, ya la pluralidad de instancia está dentro del derecho al debido proceso. Se puede decir, me han vulnerado el derecho al debido proceso en lo referente a la pluralidad de instancia. Esto es algo que además hay que señalarlo con claridad. Más que la cantidad de derechos fundamentales vulnerados es saber demostrar que realmente han llegado al corazón del derecho fundamental, que realmente hay una arbitrariedad. Quinto, el plazo de prescripción. Y esto es muy importante porque no todas las vulneraciones son iguales. A veces se presenta el amparo porque hay una amenaza cierta e inminente. Ahí no corre el plazo de prescripción. Pero lo que sí tendríamos que demostrar es que la amenaza es así. La amenaza es cierta e inminente. O a veces la vulneración es actual, presente, y en otros casos es sucesiva. Solamente cuando la amenaza ya pasó es que comienza a correr el reloj, y entonces son 60 días para un amparo ordinario y 30 días para un amparo extraordinario. Sexto, la trascendencia constitucional. Aquí, más que estar pensando en la demanda, estamos pensando en el recurso de agravio constitucional. Claro, nos va a servir para la demanda, para evitar la improcedencia. Pero fundamentalmente, si es que no conseguimos en el Poder Judicial, no conseguimos en las 2 primeras instancias que nos protejan el derecho fundamental reclamado, entonces el Tribunal Constitucional hoy, para conocer el recurso de agravio constitucional, exige que tenga una especial trascendencia constitucional. Eso lo tenemos que sostener, eso tiene que ser un escudo, eso tiene que ser un emblema justamente desde la demanda. Y por último, claro, la formulación de cuáles son las normas que amparan mi reclamo. Y entonces allí ya no es solamente el bloque de constitucionalidad, sino además el bloque de convencionalidad. Recordemos que en estos procesos constitucionales, a diferencia de los procesos ordinarios, son procesos que nacen de la Constitución. Entonces difícilmente vamos a encontrar un artículo muy preciso como podríamos encontrar, por ejemplo, en una resolución de contrato. No, vamos a encontrar un artículo abierto, vamos a encontrar un artículo con múltiples interpretaciones. Entonces, para ello está qué cosa ha resuelto anteriormente el Tribunal Constitucional, cuál ha sido su línea jurisprudencial. Pero si esto es insuficiente o si además hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces es mucho mejor. Imagínense mencionar, por ejemplo, el caso Artavia Murillo versus Costa Rica,
para el ámbito del derecho, a la vida, o mencionar la doctrina jurisprudencial en el caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina en el ámbito de la libertad de expresión. Entonces, obviamente le va a dar no solamente un barniz, le va a dar mayor cuerpo, le va a dar mayor peso específico, y así nuestra demanda ya no va a estar en medio de esa alarmante cifra que se rechaza por improcedencia. Tenemos que escapar de aquello. Evidentemente, cada uno de estos 7 puntos los tenemos que observar, los tenemos que mencionar y le tenemos que advertir al juez el por qué estamos sustentando eso y no lo otro. Todo esto lo podemos ampliar en los diversos cursos de especialización en procesal constitucional en general y en amparo en especial que vemos aquí en la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL. Han sido muy amables, muchísimas gracias por su tiempo. No olvide extender, no olvide difundir el canal. Con su permiso.